Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva presentación virtual. En este caso, estrenamos y presentamos un nuevo libro, obra de Antonio Aguayo Cobo. Antonio Aguayo es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor por la Universidad de Cádiz, docente de profesión, investigador por vocación, ha orientado su línea de investigación hacia el estudio de la iconografía y su significado, siguiendo la línea del Warburg Institute. Cuenta en su haber con más de una treintena de libros publicados, entre los de autoría propia y la participación en obras colectivas. Entre sus últimas obras destacamos Los claustros de Santo Domingo, Iconografía, espacio y símbolo, de Peripecias Libros, o De la unidad al uno. También es autor de dos cuentos infantiles, Manolito y los animales de piedra y Manolito, los dioses del Olimpo. Es autor de dos novelas, Allí donde no llegan las palabras y El hombre nocturno. Y nos presenta en el día de hoy un nuevo trabajo, un nuevo libro. Nos va a hablar incluso de brujas, El aquelarre del hambre. Profesor Antonio Aguayo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarle y en principio, ¿de qué va El aquelarre del hambre? ¿Qué narra esta historia? El aquelarre del hambre narra la historia de una mujer que por encima de todo quiere ser libre. Es conocedora de plantas, conocedora de remedios, pero quiere vivir sola, quiere vivir su vida, y eso en el siglo XVI, como ahora mismo, es objeto de críticas y la tachan de bruja. Entonces aparece con el sobrenombre de bruja, la conocen como la mujer del bosque, eh, pero realmente de bruja tiene muy poco. Es simplemente una mujer que intenta vivir su vida, ayudar a los demás con sus conocimientos, pero por encima de todo, como te repito, lo que intenta es ser libre. Uh -huh. ¿Está basada en hechos reales o podría estar basada en hechos reales? Podría estar basada en hechos reales, pero es Ficción. simplemente ficción. Es simplemente un prototipo de una mujer que abundó mucho en el siglo XVI, que es esa mujer conocedora de hierbas y que la tacharon de bruja. Ujú. Una situación que se vivió en muchos lugares, no solo de España, también en parte de Europa, con la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Pasaron muchas cosas. Nos va a sorprender esta novela en relación a sus anteriores novelas, en qué ha evolucionado. Dice que cuando el escritor escribe la primera está loco por empezar la segunda, y cuando llega la tercera, ¿en qué línea de evolución como novelista nos vamos a sorprender en este nuevo trabajo, El aquelarre del hambre? Yo creo que es una narración mucho más compleja, porque la narración está a dos niveles diferentes. Por un lado está el narrador que cuenta la historia desde un punto concreto, cuando esa mujer está recogiendo hierbas en un bosque, pero ella interviene e interpela al narrador y le dice: ¿quién eres tú para narrar mi historia cuando no la conoces? Entonces, si por un lado está esa narración, digamos, objetiva en tercera persona del narrador, por otro lado se va superponiendo, o más bien intercalando, la otra narración que es en primera persona, y que eh, hay un juego de palabras, un juego muy interesante en los diálogos entre el narrador y la bruja, esa bruja entre comillas, porque ella a través de esos diálogos va desnudando su alma, va exponiendo lo que piensa, lo que siente. Por ejemplo, cuando habla de las torturas de la Inquisición, ella las narra en primera persona, y es un poco su visión del mundo, una visión muy personal que para nada coincide con la visión del narrador 500 años después. Ujú. ¿Existieron las brujas, profesor? A ver, lo que existieron fueron mujeres libres. Si tú preguntas, por ejemplo, en Europa se quemaron algo así como 400, 500 mil mujeres. Entonces se tachaba de brujas,
pero eran unas mujeres que intentaban romper ese esquema social que había en ese momento. En España, en Castilla y Aragón, prácticamente no se quemó a ninguna o a muy pocas, porque la Inquisición aquí estaba mucho más interesada en quemar judíos, en quemar protestantes, en quemar moriscos, pero las brujas sinceramente no les importaban. El caso más típico de las brujas de Zugarramundi, el inquisidor dice, a ver, aquí lo que hay son unas mujeres que tienen alucinaciones y más vale dejarlas en paz, que sigan con su vida. Y hay una circular de la Suprema de la Inquisición diciendo, señores, las brujas no existen, son supercherías y no nos vale la pena dedicarnos a perseguir a estas mujeres cuando tenemos cosas más importantes y más enjundiosas que hacer, como quemar judíos, por ejemplo. Ujú. ¿Se ha divertido con este libro, teniendo en cuenta que además imaginamos que habrá parajes de su Galicia, por ejemplo, ¿no? Una región como es la gallega, donde las meigas a ver las haylas. O caso ¿Ha de disfrutado? Arconón. ¿Ha disfrutado, profesor, escribiendo diversos parajes reales de su Galicia? A ver, he disfrutado muchísimo con esta obra. Es una obra que tenía yo pensada desde hacía tiempo. Para escribir esta obra he leído cientos de obras sobre brujería, remedios, etcétera, etcétera. Pero me ha gustado mucho escribir y sobre todo ambientarlo. La segunda parte de la obra está ambientada en los bosques gallegos. Me ha gustado, por ejemplo, describir lo que es el bosque, lo que es esa maraña de vegetación, de agua, cuando la tierra es esa alma mater que nutre al ser humano. Eh, También me ha dolido mucho, por ejemplo, describir una serie de torturas, etcétera, etcétera. Eh, pero es una obra compleja, pero que he disfrutado mucho escribiendo. Creo que, sinceramente, es la obra, si estamos hablando en ficción, mi obra más compleja y más completa, al mismo tiempo que creo que tiene una trama bastante difícil de ver. Si tienes que meterte un poco en lo que es el diálogo, lo que es la narración, para darte cuenta cómo está a dos niveles de narración, y creo que realmente es, y aunque me sea mal decirlo, creo que es una buena obra. Pero Ujú. sí, he disfrutado mucho eh, escribiéndola y describiendo ese mundo un poco mágico de la Galicia rural profunda. Hay mucha gente que cuando un libro está dedicado o la protagonista es una mujer, considera ya que es un libro feminista. ¿Este es un libro feminista? Creo que sí. A ver, no porque se trate de una mujer, sino porque la mujer intenta superar ese estigma de ser mujer e intenta por encima de todo ser libre. Es feminista en el sentido, por ejemplo, de que esa mujer tiene una enorme sororidad con sus compañeras. Es un libro feminista en el sentido de que esa mujer quiere ser libre. Es un libro feminista en el sentido que por encima de todo la mujer no quiere plegarse a las voluntad de su compañero, por ejemplo, Lobo, que es el protagonista con ella. Y es un libro feminista en el sentido de que quiere vivir su vida, su sexualidad, su feminidad por encima de todo. Entonces, en ese sentido, sí creo que es un libro feminista. Su compañero, Lobo, no entiende, por ejemplo, ese afán de libertad. Él dice, estarías mucho más tranquila si vivieras conmigo. Y ella le dice, pero es que yo no quiero vivir contigo, quiero vivir sola en mi vida, en mi bosque, sin que nadie me moleste y siendo libre para hacer lo que yo quiera. Bueno, pues en cierta forma es trasladarnos unos cuantos cientos años atrás para vivir escenas y situaciones actuales. Sí, vamos a ver, yo creo que una mujer libre
es igual de libre hace 500 años que ahora, en su voluntad, no en su forma de ser, porque en el año 1500 y pico, donde transcurre esta obra, las mujeres lo tenían mucho más complicado. Es decir, si tú intentabas ser libre o vivir sola, ya te tachaban inmediatamente de bruja. Hoy día, afortunadamente, no te tachan de bruja, te pueden tachar de otras muchas cosas. Pero en ese sentido, creo que la libertad que conlleva esa mujer, creo que es igual hace 500 años que ahora, aunque con diferentes connotaciones. Pues el aquelarre del hambre narra la historia de una mujer conocedora de las plantas, una mujer libre, una mujer solitaria, que por estas razones, como comentamos, es calificada de bruja, nacida en algún lugar de la meseta castellana. Una parte de la acción se desarrolla en los confines de la Galicia de nuestro profesor, donde los campesinos se rebelan contra la opresión de los señores de la villa. Es la mejor novela hasta el momento de Antonio Aguayo Cobú. Solo por cómo te hemos visto expresarte, creemos que es así, solo por cómo te vemos esa sonrisa, sabiendo que has explorado nuevos métodos a la hora de acercarnos a la historia, y nosotros, profesor, pues le brindamos la oportunidad, si quiere expresar algo para invitar a los lectores a que puedan acercarse a disfrutar de este aquelarre del hambre. Le invitamos, ahí tiene los micrófonos de Peripecia Libros. Sí, únicamente decir que la obra está situada en un momento muy concreto en que las luchas sociales son muy intensas. Está el poder del Señor, el poder de la Iglesia, y esta mujer simplemente, que no tiene nombre, que a pesar de ser la protagonista no tiene nombre, esa mujer se ve metida, se ve incluida en esas luchas y evidentemente toma partido por quien ella considera que tiene la razón, que es en este caso el pueblo. Y nada más, invitar a los posibles lectores a disfrutarla si se acercan a ella, y por lo menos que la disfruten tanto leyéndola como yo he disfrutado escribiéndola. Antonio Aguayo Cobo, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor por la Universidad de Cádiz. Es la tercera novela que publica y estamos ya deseosos de poder disfrutar del aquelarre del hambre, ya en sus librerías. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti por ocuparte de esta novela que de alguna manera se da a conocer de tu mano.